segundos. ¿Cómo está usted? Oiga, gusto en saludarlo. Soy César Ibarra. Soy, y me dicen el Jiribillo. Ya estamos transmitiendo a través de la Jiribilla. Entonces déjenme nada más compartir. Ya brincó, ya dice que ya estamos al aire. Entonces déjenme compartir en los demás grupos. Porque usted sabe, porque ya se lo he comentado varias veces. Aquí estoy en vivo. Déjenme más compartir en una página. En César Ibarra, publicar. Ahí se está compilando en César Ibarra y lo compartir en una página en Análisis Plataforma Libre, porque estamos transmitiendo a través del Face de la Jiribilla. Y compartir, escribir publicación directamente como César Ibarra Fierro en Facebook. Y ya estamos en vivo. Puntos, pase usted. Ah, sí, muy amable la chifusca. Ahí cierro aquí y luego, ya que cerré aquí, ya cerré ahí. Aquí va a ser. Iba a quitar que me estén llegando notificaciones de, ¿cómo se llama esa madre? ¿Cómo se llama? Oiga, ¿cómo se llama? Está idiota, oiga. El WhatsApp. Es que no había desconectado el WhatsApp de la computadora y por eso seguí el brincoteo. Y ya que estamos por acá con la computadora, nos vamos a ir a ¿cómo se llama esta mujer? Que la chinga. Acá. Es que créame, en serio, créame usted. Sí, ya lo voy a poner aquí, que ya se está conectando en vivo. Ay, discúlpeme, me voy a atravesar un poquito. Y ya estoy transmitiendo en vivo. Dice que sí, dice que sí. Ahí está ya. No, hombre, es que ya tengo madriola nueva esa para colgarlo. Entonces ahí estamos en vivo allá y ahí estamos en vivo acá abajo. Entonces gracias a ustedes, gracias a los que están en Instagram, gracias a los que nos siguen a través de Facebook. La semana pasada, usted se dio cuenta que nos la echamos de pinta un par de días. Andábamos muy correteados, teníamos mucho trabajo, se nos juntó el jale, teníamos mucha ropa que lavar. Y por eso no hicimos transmisión en vivo. ¿Qué quiere? Digo, no se pudo. Pero hoy lunes ya estamos de regreso, hoy que es lunes 19 de abril. Gracias por estar con nosotros y bueno, pues a platicarle lo más importante del día. ¿A quién le iba? Déjeme enviar antes de cualquier otra cosa, antes de que se me olvide. A mi amigo Jorge Costurakis Jr., a toda la familia Costurakis, a sus hermanos, a todos los primos Costurakis, a sus tíos. Nuestro más sentido pésame por la muerte de su señora madre. Que nos enteramos ya muy tarde el domingo que había muerto la señora Costurakis. Es la mamá de Jorge Costurakis Jr. y de todos ellos. Entonces, un saludo a todos ellos, un abrazo, me ha sentido pésame. Grandes amigos. Jorge Costurakis papá, Nico Costurakis, por supuesto, Demetrio Costurakis, todos ellos grandes personas, seres humanos excelentes, amigos con los que vale la pena sentarse a platicar y pues chihuahuenses de tradición, ¿no? Ganaderos, médicos, hoteleros, empresarios. Entonces a todos ellos nuestro más sentido pésame por la muerte de la mamá de George. George, mi amigo, un abrazo. La vida es dura y lo único que me queda a mí es desearle a Dios, pedirle a Dios nuestro Señor y a la Santísima Virgen que les envíe a ti y a todos tus hermanos el alivio de una pronta resignación. Entonces eso sí, no queda dejar que se me pasara. Entonces, bueno, saludos a todos ustedes. En fin, ahora sí vámonos a los temas del día de hoy. 12 del día con 48 minutos. Número 1, la semana pasada ¿cómo se puede decir? Nos madrugaron al Senado con la ampliación del plazo de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué implica esto? Que bueno, de repente llegaron y vamos a votar los cambios a la ley orgánica del Tribunal de Justicia, del Poder Judicial, y sin avisarles, sin ponerlos ahí, sin que existiera la menor plática anterior ni nada, 2 años más al presidente Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es esto? No es más que un albazo y es preparar a México. No tendríamos que verlo de otra forma, no podemos verlo de otra forma, más que se dio el primer paso para la dictadura en México. Con un cambio en una ley, en un transitorio de la ley, hay que se quede 2 años más, el señor presidente, que haga lo que le hizo chingada, gana 2 años más. Y si eso hicieron con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Pues eso mismo pudiera pensarse que quisieran hacer los señores de Morena, los diputados federales de Morena. ¿Cuándo? Cuando se les dé su chingada. De ahí viene la importancia que mucha gente ha estado platicando con usted y con nosotros, y nos lo dicen a través de redes sociales y de todo, de frenar el avance de Morena en las cámaras de diputados. Si Morena se queda con la mayoría en el Congreso de la Unión, la gran posibilidad de ellos es que en un abrir y cerrar de ojos, así, en un madruguete legislativo, de repente nos nos amanezcamos, que amanezca, y con la noticia de que ya el presidente va a durar 5 años más, o 10, o 20, o 30, o hasta que se le hinche un egui, o que si se muere él deje heredero. Ese es el verdadero riesgo de esto que pasó en la Cámara de Diputados. Primero, no es posible. Me tocó ver un meme o gente que se defendía de Morena diciendo que Enrique Peña Nieto, bueno, sí, Enrique Peña Nieto, Lord Peña, había hecho cerca de 20 o 25 reformas a la Constitución, que lo mismo hizo Felipillo Calderón al punto de la peda, que lo mismo hizo el baboso de Vicente Fox, que lo mismo hizo Ernesto Cedillo Ponce de León, Sí, señores, a ver, no nos quieran ver la cara de pendejos. Las reformas a la Constitución pasan por el Congreso de la Unión, por la Cámara de Diputados, por el Senado, y luego les preguntan a los diputados en los distintos estados si están de acuerdo con estas reformas. Es normal, las leyes tienen que irse reformando para mejorar. ¿En qué sentido mejoran las leyes? En darle más leyes, más capacidad de defensa a los ciudadanos, a las empresas, en contra del gobierno, y acotan más lo que tiene que hacer el gobierno y lo que no puede hacer el gobierno. La ley, hay que entenderlo así, la ley está creada para que obligar al gobierno a cumplir con ella. Lo que no venga en la ley no lo puede hacer el gobierno. Si no está escrito, no lo puede hacer. Y si está escrito, debe cumplirlo. Entonces, para eso es la ley. Pero también la ley señala cuáles son las libertades de los ciudadanos. Muchas reformas que se han dado es para ir mejorando las situaciones de libertad. Bueno, hoy el gran riesgo que muchos vemos y del que mucho hablamos es que los que están ahorita siendo mayoría en el Congreso de la Unión, que pudieran volver a ser mayoría en la próxima elección del 6 de junio, se les ocurra de la noche a la mañana hacer todas las modificaciones necesarias para que México se convierta en una dictadura. Lo somos en los hechos casi. Por eso aquello de la dictadura perfecta. Prácticamente vivimos bajo una dictadura en donde el gobierno casi puede hacer lo que le dé su chingada gana en contra de nosotros. Pues bueno, si este tipo de reformas se siguen dando, el grave riesgo es que acaben con las libertades suyas y mías. Así hay que verlo. Ya si es Saldívar, si no es Saldívar, si es... Vale madre el mono que esté ahí. La bronca es esa, que se está preparando a México para el gran albazo, para de un trancazo tumbar muchas de las libertades que usted y yo queremos seguir disfrutando. ¿Cuáles? Como esta, la libertad de expresión, la libertad de juntarnos con quienes nos den nuestra regalada gana, la libertad de tránsito, de poder viajar dentro del país sin que nos pidan nada. No nos pueden pedir identificarnos para ir a Torreón o para ir a Delicias o para ir a Camargo, no. Podemos viajar en el país libremente y para hacer negocio libremente de forma honesta y honrada. Entonces, qué peligroso es que los diputados, que en el Congreso, que en el Senado, le hayan modificado un transitorio a la ley, y ese primer paso, para mí suena a que es el primer paso para que en México se empiece a instaurar la dictadura. Así lo vería yo, no lo veo de otra forma. Entonces, ojo, ¿qué hay que empezar a hacer? Empezar a tener muy claro por quién vamos a votar este próximo 6 de junio. Y dos, empezar a exigirles a los diputados federales, a los diputados locales, a los senadores, búsquenlos en sus redes sociales, en Facebook, en Twitter, y tíznele la borrega todos los días. En México requerimos libertades, no una dictadura. En México queremos libertades, no una dictadura. Hagan lo que el país necesita, no lo que al peje se le ocurra. Así de sencillo. Esa es la obligación que como ciudadanos tenemos y hay que empezar a hacerlo todos. En fin, ese fue el número 1. Número 2, el domingo el Consejo Nacional del INE ratificó que sostiene retirarle la candidatura a Félix Salgado Macedonio, al que le dicen el toro, ya ve el pinche viejo loco que está acusado de violación y mil cosas ahí en Guerrero. Pues bueno, el domingo el INE dijo, sí señor, le sostenemos que usted no puede ser candidato, y Félix Salgado Macedonio anunció ayer domingo por la tarde que iba a impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pinche nombrecito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para seguir insistiendo en que él quiere ser el candidato de Morena en Guerrero. La ley es muy clara, no cumplió con ella, punto. Que está violando el INE las libertades de los ciudadanos. No, señor.
Para eso inventaron las reglas los partidos políticos. Y el colmo es que Morena aprobó esas reformas en la ley para obligar que los candidatos estuvieran presentando en tiempo y forma sus gastos de pre-campaña y sus gastos de campaña. Ellos fueron los que más promovieron esa ley y ahora no la quieren cumplir. Entonces es que está bien cabrón, ¿no? Eso de que el Señor cumpla su voluntad en los güeyes de mi compadre. O sea, no en los míos, dijo. Entonces, pues está cabrón. Entonces, pero bueno, va a impugnar. ¿Qué puede pasar? Pues que el Tribunal Electoral, por aquello de que decía, ¿cuál era el general aquel que decía que no hay quien aguante un cañonazo de 50,000 pesos? Pues que se doble y que le diga, bueno, está bien, Félix, lánzate de candidato. Puede pasar, ¿eh? Digo, no nos sorprendería lo más mínimo que a nivel del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, los magistrados dijeran, no, hombre, pues déjenlo participar. Tan buen muchacho que es el violador este. Entonces, nada más, pues había que señalar el dato. Y qué malo que los organismos electorales cada día pierden y pierden y pierden y pierden más credibilidad de cara a los ciudadanos. Se llegó a construir, cuando se empezó a hacer que el IE fuera y el INE, que los organismos electorales fueran ciudadanizados, entre comillas, pues tampoco nos tragamos el cuento. Pero cuando se empezó a lograr eso, empezó a crecer la confianza del ciudadano en que cuando menos las elecciones ya no se las podían robar tan a las peladas como antes. Entonces, que ya había más forma de controlar esto, que no fuera tan escandaloso los fraudes electorales. Bueno, pues de un tiempo a la fecha las instituciones electorales se han venido decayendo, se han venido degradando. Aquí en Chihuahua nombraron a Víctor Yuri Zapata como presidente del IE. Neta, en serio, pues a nadie sorprende. Ahora, cargarle todas las culpas a Yuri Zapata y decir que es un mendigo desgraciado, porque es sobrino de Jaime García Chávez, que está muy pegado ahora al aldeano, a la gente de Javier Corral, siempre ha pasado. Siempre, siempre. Todos los presidentes de los institutos electorales están o son gente cercana del gobernador en turno. Punto. Se acabó. Eso de ciudadanos, pues sí, permiten más apertura, hay más transparencia, no se pueden robar las cosas como antes, de acuerdo, pero no son perfectos y no son angelitos bajados del león, ni santos que son puestos ahí para cumplir la ley exactamente, ¿no? Entonces, me sirve el tema de Salgado Macedonio, de que va a impugnar a nivel nacional y de que en el tribunal pues puede pasar que les muevan el tapete para platicar aquí lo local y decirles que ya llegó Víctor Yuri Zapata al INE. Entonces es un organismo que casi nosotros creemos. Fíjense, voy a separar al IE, Instituto Estatal Electoral. En México tenemos el INE, Instituto Nacional Electoral, que se encarga de las elecciones federales. ¿Por qué? Y había un Instituto Estatal Electoral que se encargaba de las elecciones locales. Porque la ley electoral local y la ley federal, aunque casi son iguales, no son completamente iguales. Están equiparables una con la otra. Pero teníamos una elección federal un año y al siguiente año había elección local y luego teníamos un año sin elección y luego un año con elección local y así. Cada 3 años teníamos elecciones, ¿no? Las últimas elecciones locales de Chihuahua eran las del 2016. Las del 2018 no nos tocaba local, era nada más federal, pero se cambió la ley en Chihuahua para que las alcaldías nada más duraran 2 años y que el gobierno del estado, gracias a Dios, de Javier Corral nada más durara 5. Entonces, por eso volvió a haber elecciones federales en el 2018, en donde hubo elecciones conjuntas por primera vez en nuestra historia. Pues bueno, si ya tenemos elecciones conjuntas, si ya todas las elecciones van a ser así, en donde en una misma elección vamos a poder elegir alcaldes, síndicos, diputados locales, diputados federales, senadores, los senadores cada 6 años, gobernador y presidente. Pues entonces, ¿por qué jodidos queremos un instituto estatal electoral? Si se puede contabilizar de una misma manera, ahí sí creemos que se tiene que dar una transformación y no tener 2 organismos que no sirven para maldita la cosa juntos, que nada más sirven para gastar mucho dinero. Entonces ahí sí valdría la pena pensarlo, que se dé una gran reforma. Pero que una cosa es que nos digan que va a haber una reforma y que se va a crear un Instituto Nacional Electoral que se encargue de todo, a tener, a que nos digan, como nos dijo en un principio el pendejo del peje, que iban a desaparecer el INE porque no servía, porque era corrupto y porque el árbitro estaba a favor de otros. Entonces, no, eso se me hace muy peligroso. Habría que señalarlo muy claramente, insisto, ya llegó un nuevo presidente al IE, al Instituto Estatal Electoral, se va la que estaba de suplente tras la muerte de Arturo, el negro, se me olvidó el apellido del negro. Bueno, tras la muerte del presidente anterior, ¿qué significa? Nada, nada. Los gobernadores son los que ponen. Entonces habrá que pensar en una reforma
Ojalá y los que están ahora jugando para diputados piensen en una reforma real que sí les sirva a México, no que le sirva al presidente en turno, porque ese es el error que cometen todos. Hacen una ley que le sirva al nuevo presidente o al presidente en turno. Y luego cuando le toca las contrarias, pues se enojan porque les aplican la ley. Es el caso de Félix Salgado Macedonio. La ley dice muy claramente que tienen que presentar sus informes de gastos de campaña y todos sus gastos de pre-campaña. No lo presentas, que le retiren la candidatura y se encabrona. No, puta. Así no, pues, así no se vale. O sea, hacen la ley y no se quejan de ella. En fin. 3. El viernes pasado se llevó a cabo la nueva audiencia de Maru Campos Galván aquí en la Ciudad Judicial. Ahora con el tema ese del supuesto, ¿cómo le llamaron? Que hizo cosas que no debería hacer, supuestos actos de corrupción y la fregada. ¿De qué le acusan? De dos cosas. De que supuestamente fue y pidió moches a todos los empresarios que fueron y licitaron obras con la presidencia municipal de Chihuahua. Y dos, que había unos empresarios que le traían una tarjeta de crédito para que ella gastara lo que quisiera. Lo de la tarjeta de crédito. ¿Cómo se comprueba que yo traigo una tarjeta que no es mía? Digo, se me hace así en chino, la verdad. Digo, pues a menos de que compre, no sé, me agarre comprando casas, ranchos y cuanta madre, pero pues no, o sea, digo, no se me hace la gran cosa. Y la otra, eso de que les pedían moche a todos los empresarios del 10%, pues ese es ¿cómo le diré? Una leyenda urbana, un mito, una realidad de todos los días. Siempre todo el mundo se le ha dicho lo mismo, que pedían el 10% todos y que todos por eso tienen lana. Pues a lo mejor sí, pero para que se compruebe, pues está poco canijo. Lo que sí nos queda muy claro, yo insistiría en este caso, es que de nuevo el MP, los agentes del MP, el viernes pasado llegaron diciendo, pues es que ya medio revisaron la carpeta, pero ya traigo más carpetas y ya traigo más pruebas. Lo mismo de la vez pasada. Los abogados de Mauro llegaron y dijeron, a ver, enséñame de qué me vas a acusar. No, pues no te lo puedo enseñar. Pues ¿cómo que no? Si la ley dice que sí. No, pues es que aquí nos vamos a estar discutiendo. ¿Para qué? Pues para dejar que transcurran más días y que la gente empiece a hablar y a decir que si eso no es culpable, Maru Campos. Yo no me voy a poner a defenderla. Si es culpable, que lo dicte un juez. Si no es culpable, que la defiendan sus abogados. Punto. Lo que sí yo creo, o lo que sí yo insisto, es, se ve demasiado burdo el ejercicio para afectar su imagen en lo público. Punto. Se me hace demasiado burdo. Es un cuento que no me trago. Ese de que, ay, no, es que me salieron pruebas nuevas. No, es que no le puedo entregar las pruebas. No, ¿para qué? Pues para hacer crecer, para que la Operación Barcelona, esa que dirigía la comandante Castro y que andan ahí varios integrantes, para utilizar las redes sociales para golpear a Maru, para ver si pierde, se me hace más eso que lo otro. Si fuera cuestión de justicia, ¿por qué hasta ahorita? Porque el colmo es que nos dicen que esta carpeta de investigación sobre estos supuestos hechos de corrupción inició en el 2016. Y si inició en el 2016, ¿por qué se esperaron hasta el 2021, chingado? ¿Por qué no la condenaron en el 17? ¿Por qué no la enjuiciaron en el 18? ¿Por qué no la enjuiciaron en el 19? Es más, el año pasado, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, cualquier mes del año pasado. Ah, no. Se esperaron a ver si la derrotaban en una contienda interna del PAN. Cuando vieron que no la derrotaban, ah, no, entonces sí, juicio. Ese es mi punto sobre el cual yo digo que para mí no es más que una persecución. Valdría la pena señalar que el viernes aquel de Semana Santa, el Viernes Santo, el 3 de abril, si mal no recuerdo, es más, déjenme yo qué día fue el Viernes Santo. Miren, aquí tengo mi agenda. Sí, el 3 de abril, el viernes 2 de abril, cuando Amaru quedó, hicieron también una audiencia, quedó sujeta a juicio. Todo el mundo decía, ya como ya quedó sujeta a juicio, ahora sí se le va a caer la imagen y la gente va a dejar de decir que va a votar por ella rumbo a estos procesos electorales del 2021. Pues fíjese que no. Ya pasaron 17 días de esa audiencia, de esa vinculación a proceso, y resulta ser que en las encuestas, al revés, Maru ha venido creciendo, no así de forma exponencial como dicen unos. Ya Maru es la gobernadora, no señor, falta el voto de los ciudadanos y no hay que perdernos el respeto a los ciudadanos unos a otros. Yo no le puedo decir a usted que ya ella es la gobernadora, no señor, falta que salgamos a votar todos, que si votamos por ella la hagamos ganar, si no votamos por ella gane otro. Entonces, pero hay quienes dicen en las encuestas que viene creciendo el voto favorable a Maru. No sirvió la Operación Barcelona y su vinculación al delito no le sirvió para dañar su imagen. Hoy pudiera pasar lo mismo, hay mucho hartazgo en la gente, mucha gente enojada que señala
Es cierto, no es más que una persecución política, porque si esto lo hubieran querido hacer antes, lo hubieran logrado. ¿Por qué hasta ahora? Entonces, eso es lo que un servidor también dice. Porque se me hace extraño, ¿no? Digo, está muy claro la persecución. Entonces, el viernes, pues fue de nuevo un show y no pasó absolutamente nada. ¿Qué dijo el juez? A ver, espérense, pónganse de acuerdo. A ver, tú, MP, júntame bien las pruebas, pónganse de acuerdo con la defensa y ahí nos vemos luego. ¿Cuándo? Pues a lo mejor después de las elecciones. Si esto se lleva, si se cita un nuevo juicio antes del día de las elecciones, con la idea de vincular a Maru a delito y que quede vinculada a proceso, eh, ahí sí habría que pensar que a lo mejor Palacio de Gobierno lleva mano y lograron convencer al juez y dobló las manos para enjuiciar a Maru y con eso a ver si lo logran reventar. Dos, si el juez sale antes del día 6 de junio a decir, ya revisé las pruebas y no hay absolutamente forma de acusar a María Eugenia Campos Galván de este delito, entonces sí, pues habría que decir que es la gran ganadora y quedaría en papel de la gran triunfadora y bueno, muy posiblemente eso haría crecer el voto a su favor. Y si esto se espera hasta después del día de las elecciones, pues habría que pensar que el juez dijo, vamos a ver si gana. Y si gana, pues va a ser mi jefa. Entonces, yo no le voy a andar jugando las contras a la jefa. Y si pierde, pues ya le preguntaría al que ganó si quiere que la enjuiciemos o no. Entonces, por eso, por esa forma de actuar del juez y de todos los demás, me da para pensar que esto no es más que una persecución política. Punto. Ya por último, número 4, hoy dio una conferencia de prensa Javier Correa Jurado desde Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde dio a conocer que Chihuahua está en alerta. ¿Por qué en alerta? Por el alto crecimiento de los casos de COVID. Y nos dimos la tarea de preguntar en el sector salud a algunos amigos que tenemos por ahí a fuentes girigrillentas. Y es algo que ya se los habíamos nosotros señalado aquí en este espacio, en nuestra columna y en nuestra página, lagiridilla.com.mx. Están creciendo el número de gente infectada, el número de casos, pero con una característica distinta a la anterior. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente contrae el virus, no muestra ninguno de los síntomas que nos habían dicho, tos, calentura, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, o sea, no se juntan todos estos síntomas. El que se infectó anda 3, 4 días como si nada, y en el tercer, cuarto día de repente le sobreviene una crisis respiratoria muy fuerte, y esa crisis respiratoria lo hace caer en paro cardíaco por falta de oxigenación. Lo que vendría a ser más bien un paro respiratorio. Y cae muerto y se murió. ¿Y qué tenía? No, pues nada, un infarto. Se murió de un infarto, andaba muy bien y se murió de un infarto. Esto, según nos dicen algunos amigos de salud, se está volviendo sumamente grave porque no hay forma de controlarlo. No hay forma de hacer que las cosas funcionen bien, de tener una... No hay, usted sabe, mucha capacidad del sector salud como para que todos salgamos corriendo a hacernos la prueba. Entonces, bajo esas circunstancias, que el gobernador del estado hoy declara, sí estamos en alerta, y aunque en Chihuahua está en color naranja, con prescripciones en amarillo, pero que parece verde, la gran posibilidad es que si esto no baja, si la incidencia de hospitalizados y de gente muriéndose en la calle, así de repente, y se murió de repente, se lo cargó la chingada, pudiera darse que en una semana el gobierno dicte el semáforo rojo para todas las actividades. ¿Se acuerda usted cuando dictaron el semáforo rojo? Encerraditos, todo cerrado, restricciones en el transporte público, cerrar restaurantes, bares, cerrar todo. Pues estamos a nada de que eso ocurra. ¿Por qué? Porque no hicimos caso. Porque no hicimos caso de cuidar nosotros y cuidar los nuestros. Entonces sí, la verdad, altamente riesgoso lo que está pasando en Chihuahua y habría que verle el rostro a Javier Corral anunciando esto, de que estamos en alerta para entender qué tan grave es el asunto. Si no lo queremos entender, neta, estamos jodidos. Estamos jodidos. ¿Qué tenemos que hacer todos? Restringir al mínimo nuestras actividades en la calle, no salir mucho, no andar en la calle paseando, no andar viendo a ver qué. No, señor. Restrinja al máximo sus salidas y cuidar a los suyos y cuidarse usted. La sana distancia, el cubrebocas aquí en la oficina, pues siempre estoy solo, no hay problema, nomás aquí está doña Victoria que me gritaba, pues ahora está en su casita. Por eso no traigo el cubrebocas, pero si usted sale a la calle, si va usted en su vehículo, perfecto, si quiere andar sin cubrebocas, no hay problema. Pero en cuanto se baje del vehículo a donde vaya, póngaselo. Porque está la situación sumamente grave y usted se puede convertir en la siguiente estadística de muerte en el estado.
Cuídese, hombre, vamos a cuidarnos todos. ¿Qué nos cuesta, chingado? Digo, hay que cuidarnos, hay que aprender a cuidarnos. En fin, yo soy César Luis Ibarra, soy me dicen el Jiribillo. Usted me encuentra todos los días de lunes a viernes en lajiribilla.com.mx, donde hacemos nuestra columna por escrito y ahí hacemos supuestos análisis y otras cosas. Y, por supuesto, nuestros enlaces, que esta semana no me la voy a echar de pinta y por aquí nos veremos. Nos vemos el día de mañana, que será martes. Bye. Adiós.